Hola chicos de Logical, ¿cómo estás? Estamos en el capítulo 4 de la saga conocida como nomenclatura inorgánica. Y el día de hoy vamos a hablar correspondiente a los ácidos. Siempre cuando tú escuchas el término ácido, automáticamente lo asocias a limón, lo asocias de repente por ahí a un jugo en particular, por ahí se te viene a la mente ácido cítrico, pero también déjame decirte, muchachón, que por ahí las gaseosas que tomas están ligados a esta función. Hoy vamos a aprender cómo formular los ácidos, las características básicas que estos tienen y las diferentes formas en que los podemos expresar. Así que súbete conmigo al bus de la química, que hoy tengo para ti lo que es función ácido. Bien muchachos, el día de hoy vamos a tocar lo correspondiente a la función, digámoslo así, complementaria a los hidróxidos. Esto es la función ácidos, ¿de acuerdo? Clase anterior, cuando vimos la función hidróxidos, dijimos que estos derivaban de un óxido básico, el cual reaccionaba con el agua y es así como se formaba el hidróxido. Pero por ahí te debe haber quedado en tu mente de que si hay un óxido básico que reacciona con el agua, ¿qué pasará si tengo un óxido ácido frente al agua? Entonces es ahí donde vamos a hablar de esta reacción que provoca la formación de un tipo de ácido. En general, ahorita vamos a comentar cómo identificar a los ácidos o qué características por lo general tienen los ácidos. Muchos de ustedes han ingerido alguno de ellos y han percibido ciertas cualidades que te voy a señalar a continuación. Un ácido, chicos, se caracteriza por presentar iones hidronio, así como los hidróxidos tenían iones oxidrilo, que eran OH negativos. Ahora los hidronios lo conceptualizaremos como el H con signo positivo, el ion protón, el ion hidronio. Tienen sabor agrio. Uno cuando prueba un ácido siente esa sensación de medio dulzor, esa sensación de agrio, es característica de los ácidos. No se dice que, por ejemplo, el limón tiene sabor ácido, no se dice que el vinagre tiene sabor ácido, sino que tiene sabor agrio. Otra cualidad que tienen los ácidos es que descomponen a los carbonatos. Profe, ¿qué cosa es un carbonato? Un carbonato es lo que nosotros conocemos como sarro. El sarro que se forma de repente en el inodoro, producto de que no lo limpiamos frecuentemente, o el sarro que se deposita en la tetera luego de hervir el agua. Todos esos carbonatos se pueden descomponer con el uso de un ácido. Uno de ellos, por ejemplo, y por ahí habrás escuchado, el empleo de la Coca-Cola, ¿no? Por el componente principal, que es el ácido fosfórico, uno de los ácidos más fuertes que puede lograr descomponer al sarro, descomponer a los carbonatos. Y en el caso de los ácidos se caracterizan por anular las propiedades de las bases. Esto es, anular las propiedades de los hidróxidos. Recuerda que dijimos que los hidróxidos se podían llamar bases o álcalis. Entonces los ácidos se encargan de anular sus propiedades. Un ejemplo, cuando tomamos un desayuno. Un desayuno básicamente tiene dos bebidas. Tiene café y tiene jugo de naranja. Jugo ácido, café, base. Ácido con base se neutralizan. Eso ya lo tocaremos a mayor profundidad cuando veamos el capítulo netamente de ácidos y bases. El día de hoy solamente mencionaremos cualidades principales de los ácidos y una de ellas es la neutralización frente a las bases. Ahora, lo que nos interesa, ¿cómo escribiremos la fórmula de un ácido? Bueno, muchachón, para esta ocasión te voy a presentar dos tipos de ácidos. El primero, el ácido oxácido. El ácido oxácido es aquel que químicamente deriva del óxido ácido o que tú tradicionalmente conocías como anhidrido. Este reacciona con el agua y genera el ácido oxácido en cuestión. Justamente lo que te comenté al comenzar este video. Si había un óxido básico que reaccionando con el agua generaba un hidróxido, entonces ¿qué pasó con el óxido ácido? Aquí está.
químicamente reacciona con el agua para formar el primer tipo de ácido, que es el ácido oxácido. De tal manera que el nombre del ácido oxácido va a derivar del respectivo óxido ácido del respectivo anhidrido. Esto es, si el ácido se llamase perclórico, es porque deriva del anhidrido perclórico. Si el ácido se llama sulfúrico, deriva del anhidrido sulfúrico. Esto es, yo para determinar el ácido debo conocer el anhidrido de cuál deriva. Y los anhidridos ya lo hemos desarrollado cuando hemos visto la parte de función óxidos. Y eso está en uno de los videos que ya tengo para ti. Entonces, aprovechando la idea de óxidos ácidos anhidridos, ahora formaremos el criterio de los ácidos oxácidos. Tenemos por aquí algunos ácidos que vamos a representar. Por ejemplo, empecemos con el ácido carbónico. El ácido carbónico, profe, usted me ha dicho deriva de su respectivo anhidrido. Si es ácido carbónico, deriva del anhidrido carbónico. Por lo tanto, tengo que recordar el estado de oxidación del carbono. El carbono es del grupo 4A, entonces toma estados de oxidación par, +2 y +4. Recuerda lo que vimos en estados de oxidación. Grupo 4, estados de oxidación +2 y +4. Y como tienes dos estados, tú recuerdas oso para el primero, ico para el segundo. Y como acá la terminación es ico, tomaría +4. ¿Qué es lo que procede, profe? Simplemente armamos el óxido ácido, el anhidrido, y lo hacemos reaccionar con el agua. Entonces tenemos por aquí, si tú recuerdas, cuando armábamos el óxido ácido, era elemento 2, oxígeno estado, y en este caso el estado es el número 4. Pero, profe, cuando era par, usted también me dijo que se podía simplificar, y de esa manera, bueno, mira el poder de la química, y de esa manera tenemos generado el anhidrido carbónico. Fíjate, profe, primero hemos armado el anhidrido, hemos armado el óxido ácido, y luego a este óxido ácido lo hacemos reaccionar con el agua. A la hora de reaccionar con el agua, se obtiene el respectivo ácido oxácido, respetando el siguiente orden. Primero vas a colocar al hidrógeno, que observamos son 2, luego colocamos al elemento en cuestión, que es el carbono, y vemos que es solamente 1, y por último el oxígeno, que tenemos 2 del anhidrido y 1 del agua, tendríamos 3. Y este resultado final nos indica la fórmula del ácido carbónico. Él se llama ácido carbónico porque su anhidrido era anhidrido carbónico. Así de simple. El nombre del ácido deriva del anhidrido. Formo el anhidrido, lo hago reaccionar con el agua y tengo la obtención del ácido oxácido. Siguiente, ácido nitroso. Me recuerda el elemento nitrógeno. Entonces yo tendré por aquí que nitrógeno, si hacemos memoria cachimbo, es del grupo 5A. Y como es del grupo 5, un grupo impar, tendría estados +1, +3 y +5. De tal manera que cuando tengo 3 estados de oxidación, recuerda, hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Y como acá dice oso, oso sería +3. Entonces, el ácido nitroso deriva de su anhidrido nitroso. Armamos el anhidrido nitroso. Elemento 2, oxígeno estado. Y en este caso el estado sería 3 para el nitrógeno. Ya tengo al anhidrido nitroso, tengo al óxido ácido. A este óxido ácido, ¿qué hacemos? Le agrego agua y lo mando a ordenar. ¿Cómo lo ordenamos, profe?
primero el hidrógeno, que veo que son 2, luego el nitrógeno, que también veo son 2, y al último el oxígeno, 3 del anhidrido y 1 del agua, tendría 4. Y lo que se te ha dicho en las sesiones anteriores, si todos son cantidades pares, lo puedo simplificar. Al simplificar me quedaría HNO2. Y este sería el resultado del ácido nitroso. Así de simple, así de fácil. Te recomiendo que hagas este método por el criterio que luego vamos a hablar de ciertos ácidos donde de repente otro tipo de reglitas ya no se pueden aplicar. Por eso te recomiendo el hecho de que si tú tienes un ácido oxácido, recuerdes el anhidrido que lo originaba. Tenemos el ácido perclórico, vamos a hablar del amigo cloro. El cloro tú sabes que está en el grupo 7A y si es del grupo 7 es un valor impar. Por lo tanto, los impares hasta el 7, más 1, más 3, más 5, más 7, y veo que tengo 4 estados de oxidación. Por lo tanto, regla para 4 estados era hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero, perico para el cuarto. Como acá tengo per-ico, entonces sería más 7. Y si tengo el ácido perclórico, requiero del anhidrido perclórico. Entonces armemos al anhidrido perclórico. Elemento 2, oxígeno estado. Y ese estado se coloca afuera del oxígeno, que en este caso sería 7. Como no se puede simplificar, a este anhidrido le agrego agua para formar el ácido correspondiente. A la hora de ordenar, recuerda primero el hidrógeno, que sería 2, luego el elemento que es el cloro, que también aparece como 2, pero el oxígeno, 7 del anhidrido y 1 del agua, eso me da 8. De tal manera que como los 3 son pares, simplificamos y tendríamos hidrógeno, cloro, oxígeno, 4. Y esa fórmula, el HClO4, representará al ácido perclórico. Entonces, como puedes apreciar, yo obtengo al ácido en base al anhidrido original. Ácido perclórico, anhidrido perclórico. Ácido nitroso, anhidrido nitroso. Ácido carbónico, anhidrido carbónico. El nombre del ácido deriva de su respectivo anhidrido. Ahora, una observación que tienes que tener cuidado es con respecto al boro, al fósforo, al arsénico y al antimonio. Estos 4 elementos, para lograr estabilidad, a la hora de formar su respectivo ácido oxácido, lo hacen con 3 unidades de agua. Esto es, si tú revisas la reacción anterior, mantiene los parámetros de óxido-ácido, agua genera ácido oxácido, solo con el detalle de que ahora ¿cuántas unidades de agua tenemos? 3 unidades de agua. Lo que tú a posteriori conoces con el término de moles. 3 moles de agua se hacen presentes para obtener los ácidos de estos elementos. Por ejemplo, 2 ácidos muy conocidos. El primero, el ácido fosfórico. Un ácido que ya te comenté, está presente en esa bebida que tú de repente dices, ¡ah, qué fresco! ¡Ah, qué rico! Me encanta la Coca-Cola. Pero recuerda que con esa Coca-Cola limpian muchas veces el inodoro. Con esa Coca-Cola se ha visto que lavan los motores de los carros de bomberos para retirar la grasa que se ha quedado en ello. Eso es por el alto poder que tiene el ácido fosfórico. Entonces, en esta situación vamos a ver cómo formamos al ácido fosfórico. Para comenzar, fósforo, grupo 5A de la tabla periódica, al ser del grupo 5, grupo impar. Estados serían más 1, más 3, más 5. Regla para 3 estados que tendríamos hipooso, oso, ico. Al decir ico,
el estado de oxidación a trabajar sería más 5. Ahora bien, profe, simplemente que digo, como tengo el ácido fosfórico, necesito al anhidrido fosfórico. Entonces armemos el anhidrido. Elemento 2, oxígeno, estado. Ya tengo al anhidrido fosfórico. A él le agrego agua, pero por tratarse del fósforo, las unidades de agua tienen que ser 3. Ese es el detalle. En el caso del fósforo, las unidades a trabajar para el agua serían 3. Ordenamos aplicando el criterio de propiedad distributiva. H, ¿cuántas H's tendría? 3 por 2, 6. Fósforos tendría solamente 2. Y oxígenos, ahí donde tienes que tener cuidado, 5 del anhidrido y 3 del agua por la propiedad distributiva harían que haya 8 oxígenos. Como todos son cantidades pares, simplificamos y tenemos la fórmula del ácido fosfórico, H3PO4. Entonces, ahí tienes uno de los componentes que presenta la Coca-Cola, el ácido fosfórico H3PO4. Otro ácido que influye también bajo este principio del número 3 es el ácido bórico. Profe, ¿ácido bórico dónde? Por ejemplo, para matar cucarachas, lo usan para preparar insecticidas. De repente también habrás escuchado su aplicación para el pie de atleta, cuando uno siente esa comezón en los pies, entonces por ahí también aplicamos ácido bórico. Muchachos, viene del boro, grupo 3 de la tabla periódica, entonces estado de oxidación más 3. Como tiene un solo estado, obligatoriamente va a tener la terminación ico. Y si tengo el ácido bórico, necesito al anhidrido bórico. Armamos al anhidrido bórico, elemento 2, oxígeno, estado. Una vez que tengo al anhidrido bórico, ¿qué hacemos? Le agregamos agua, pero en la proporción que te comenté. Resulta que al ser boro, entra en el caso especial, donde tengo que tener 3 unidades de agua. Al reaccionar con 3 unidades de agua, acomodamos y tendríamos hidrógeno 6, igual que el caso anterior, propiedad distributiva. Boro tendría 2 y oxígeno 3 del primero y 3 de la distributiva del agua me generaría 6. Como todos son pares, al simplificar tendríamos H3, boro, oxígeno 3, y ahí tengo el ácido bórico. Como puedes apreciar, mantienen la secuencia anhidrido más agua, ácido oxácido, óxido ácido más agua, ácido oxácido. Solo cuál es la recomendación, que cuando se trabaja con estos elementos se usan 3 unidades de agua. Si eso te parece interesante, de repente por ahí en tu mente dirás, si tengo acá con 3 unidades de agua, ¿será posible de que pueda trabajar con 2 unidades de agua o de repente con 2 unidades de anhidrido? Y déjame decirte, cachimbo, que sí es posible. Tal vez de repente no es muy conocido para ti, pero gracias a mí lo vas a poder aprender. Te presento a los ácidos polihidratados. Un ácido se considera polihidratado cuando las unidades de agua comienzan a variar. De lo tradicional, anhidrido más agua, ácido oxácido, vamos a empezar a variar las cantidades de agua. Dependiendo del estado de oxidación, porque tú puedes ver que hay estados de oxidación impar y hay estados de oxidación par, vamos a generar 3 nuevos prefijos: meta, piro y orto. Meta, piro y orto van a generar la polihidratación. En el caso impar,
y en el caso par. De tal manera que, si tú ves el cuadro que tengo aquí adelante, puedes ver que todos respetan la secuencia que hemos dicho. Anhidrido más agua, anhidrido más agua. ¿Cuál es la diferencia? Las cantidades a considerar. En el caso impar, meta, piro y orto trabajan con un anhidrido, trabajan con un anhidrido, trabajan con un anhidrido. Lo que varía es la cantidad de agüitas. La cantidad de agüitas va a ser consecutiva. Esto es 1, 2 y 3. Una forma práctica para acordarte. El anhidrido siempre vale 1 y el agua es consecutiva. 1, 2 y 3. De tal manera que tienes meta 1, 1, piro 1, 2, orto 1, 3. Recuerda el orden, primero el anhidrido y luego el agüita. Si esto pasa en el caso impar, ¿qué pasará en el caso par? Un truquito para que te recuerdes, esto te va a servir de espejito. Esto es, espejito 1, 1, 1, 1 también. Espejito 1, 2, 2, 1. Y aquí una cruzadita. Mira, espejito 1, 1, 1, 1. Espejito 1, 2, 2, 1. Y de aquí cruzadita. Esto es un anhidrido y 2 aguas. Y de esa manera sacamos el meta, piro y orto para el caso par. Caso par, meta 1, 1, piro 2, 1 y orto 1, 2. Dependiendo de qué estado de oxidación tengas y qué prefijo necesites, vas a utilizar esta secuencia numérica, sea para el caso impar o sea para el caso par. Pero recuerda, primero siempre el anhidrido y luego el agua. Entonces veamos ejemplos donde ya no usaremos los nombres tradicionales, sino le antecederemos los prefijos meta, piro u orto. Bien muchachos, entonces vamos con los ejemplos de ácidos polihidratados. Te presento al ácido pirosulfúrico. Tal como te dije, ahora está apareciendo ese prefijo de polihidratación, en este caso conocido como piro. Entonces, como yo te había comentado de que todo ácido oxácido proviene de su anhidrido respectivo, el detalle es que no hay anhidrido pirosulfúrico. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer un lado la palabra piro, que es la palabra de hidratación, y nos concentramos en el término sulfúrico. Sulfúrico viene de azufre, y tú recuerda de que el azufre es del grupo 6 de la tabla periódica. Al ser del grupo 6, toma estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Y como puedes apreciar por este lado, tenemos 3 estados, de tal manera que tendríamos hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Como puedes apreciar acá, tenemos la terminación ico, correspondería al más 6. Entonces empezamos a formular el respectivo anhidrido. Tendríamos por aquí elemento 2, oxígeno, estado. Y como en este caso ambos son pares, simplificamos y tendríamos al anhidrido sulfúrico como SO3. ¿De acuerdo? Tenemos acá el anhidrido sulfúrico, el cual debe reaccionar con el agua por ser un ácido oxácido, y acá es donde viene la situación. Cuando analizamos piro de tipo par, la regla establecía que eran 2 unidades de anhidrido con una de agua. Nuevamente el poder de la química se hace de manifiesto y eso tenemos por aquí. Entonces, 2 anhidridos con una unidad de agua es la formulación del piro para el caso par. Ordenamos al estilo que siempre lo hemos hecho y tendríamos lo siguiente: hidrógeno 2, azufre tendríamos por propiedad distributiva 2 y oxígeno 6 del anhidrido y 1 del agua, tendríamos
7 oxígenos. Y esa fórmula representaría al ácido pirosulfúrico. Ahí está la aplicación del prefijo piro en el caso par. Como puedes apreciar, el prefijo lo que ayuda es a modificar la cantidad de anhidridos y la cantidad de aguas. Siguiente ejemplo, tenemos por aquí al ácido ortoperclórico. Venga por acá, ¿qué es lo que tenemos? Profe, igual, prefijo de hidratación, orto. Entonces, separamos al orto y simplemente trabajamos con perclórico. Cloro es del grupo 7A y al ser del grupo 7, tomamos los estados impares. Sería +1, +3, +5 y +7. De tal manera que regla para 4 estados de oxidación tendríamos hipo-oso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero, per-ico para el cuarto. En este caso tenemos per-ico, sería +7 y armamos el ácido correspondiente. Tomo primero al anhidrido, que sería elemento 2, oxígeno estado. En este caso su estado es 7. Tengo el anhidrido perclórico y a este le agrego agua. Y en ese momento reviso, oye, eres un ácido polihidratado, llevas el prefijo orto de tipo impar. Orto de tipo impar, la regla que establece que un anhidrido debe reaccionar con 3 unidades de agua. En el caso piropar, 2,1. En el caso orto impar, 1,3. De acuerdo al prefijo, vas a modificar la cantidad de agüitas. Al ordenar, ¿qué tendrías? Bueno, sumamos, tendríamos por propiedad distributiva hidrógeno 6, tendríamos cloro 2 y tendríamos oxígeno 7 del primero y 3 del agua, tendríamos 10 oxígenos. Como todos son pares, la fórmula que nos quedaría sería H3 cloro, oxígeno 5. Y acá te presento al ácido ortoperclórico. Entonces, como puedes apreciar ahí, el ácido polihidratado se va a generar por la modificación de la cantidad de anhidridos, la cantidad de aguas. Ahora, uno más para que veas el piro en otro caso. Nuevamente, profe, separo al piro y trabajo con el nítrico. Nítrico viene de nitrógeno y el nitrógeno es del grupo 5. Grupo 5 es impar, estados +1, +3 y +5. Regla para 3 que tendría hipo-oso, oso, ico. Como en este caso dice ico, ico sería +5. Armamos el anhidrido y ¿qué es lo que va a ocurrir? En el elemento 2, nitrógeno 2, oxígeno estado, que en este caso sería 5. Tengo al anhidrido nítrico y a este le agrego agua, pero el criterio del piro impar dice que debes tomar un anhidrido con 2 unidades de agua. Piro de tipo impar, un anhidrido con 2 aguas. Arriba hicimos el piro par, acá tenemos el piro impar. Ordenamos y mira lo que va a salir. ¿Cuántas H vas a tener? H tendrás 4, nitrógeno tendrás 2, y si verificas los oxígenos, 5 del anhidrido y 2 del agua, esto nos dará 7 oxígenos. Imposible de simplificar, y acá tengo el ácido pironítrico. Entonces, como tú te das cuenta, estos ácidos ya salen de la forma tradicional, de la forma básica en el cual anhidrido más agua me daba ácido oxácido. Ahora no, dependiendo del prefijo, la cantidad de agua, la cantidad de anhidrido comienza a modificarse. Para cerrar esta parte de ácidos oxácidos, te presento a los poliácidos. Profe, ¿qué es un poliácido? Es aquel que se reconoce por un prefijo que indica la cantidad del elemento que debe aparecer en la fórmula, pero eso va a estar afectado solamente de multiplicar al anhidrido
por un valor que genere a ese prefijo. Tomo al anhidrido y lo multiplico por un valor que genere a ese prefijo. ¿De acuerdo? Así sea la unidad. Si la unidad es necesario colocar aquí, así lo colocaremos. Es por eso que todo poliácido tiene el esquema, el anhidrido n veces más una unidad de agua, y eso genera al poliácido. Lo que se va a alterar es la cantidad del anhidrido. Ejemplo tradicional, el ácido dicrómico. El ácido dicrómico nos da a entender que debe aparecer en la fórmula 2 cromos. Este prefijo 2 lo dejamos de lado. El prefijo di me indica que al final deben aparecer 2 cromos. ¿Cómo? Ahora lo vamos a deducir. Razonamos para el cromo y tú tienes que recordar que el cromo era un elemento anfótero. Te dije en la clase anterior que el cromo, cuando se comportaba como metal, tomaba estados más 2 y más 3, y cuando se comportaba como no metal, más 3 y más 6. En este caso, como se trata de un ácido, recuerda que los ácidos se trabaja con no metales. Entonces, en esta situación, el cromo debe estar actuando con más 3 y con más 6. De tal manera que se va a cumplir oso para el primero, ico para el segundo. Oso para el primero, ico para el segundo. Como acá dice ico, tomaremos más 6 y seguimos la secuencia de siempre. Empezamos con el anhidrido y ahí es donde vamos a ajustar para que salga el prefijo di. Muy bien, armamos el anhidrido y que tendríamos elemento 2, oxígeno, estado. Profe, el estado es el 6 y como son pares se simplifica y tendría cromo, oxígeno 3. Ya tengo al anhidrido crómico. A él le agrego agua para formar el ácido y es en ese momento que, como dice dicrómico, son 2 cromos los que tienen que estar presentes. Entonces aquí multiplico por 2, de tal manera que ese 2 va a provocar que el cromo salga en 2 unidades. Repito, era cromo, oxígeno 3 más agua. Como yo quiero que sea dicrómico, esto es, que aparezcan 2 átomos de cromo, al anhidrido lo multiplico por 2. Operamos y mira lo que obtienes. Justamente se armó lo que tú necesitabas. Tendrías H2, cromo 2, oxígeno 6 del primero más 1 del agua, 7. Y ahí tienes el ácido dicrómico. Entonces, cuando se usa el prefijo del poliácido es para señalar por cuánto debes ajustar al anhidrido para que esa cantidad aparezca al final en el ácido. Si dice dicrómico, es que 2 cromos deben aparecer al final. Y con eso terminamos el comportamiento de los ácidos oxácidos. Ahora veremos el segundo tipo de ácido, que son los ácidos hidrácidos. Y estos ácidos son mucho más fáciles de recordar, porque si miras el primer video que trabajé para ti sobre nomenclatura, hablamos de los hidruros no metálicos. Y ahí te comenté que esos hidruros, cuando se disolvían en agua, esto es, formaban una solución acuosa, formaban este tipo de ácidos. Ahora te lo detallo. Un ácido hidrácido son aquellos que se obtienen al disolver en agua un hidruro no metálico. Y lo que tú tienes que recordar de esa sesión, de esa clase, es que los hidruros no metálicos aparecían en estado gaseoso. Y cuando se les nombraba, decía uro de hidrógeno. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno. Chequea el video sobre estados de oxidación y función hidruros que tengo para ti. Entonces, profe, si yo tengo la presentación del hidruro no metálico, recuerdo que él estaba en estado gaseoso y se le nombraba como uro de hidrógeno.
Cuando él se disuelve en agua, no es que reaccione con el agua, se disuelve en agua, este va solamente a cambiar su apariencia. Por lo tanto, la fórmula seguirá siendo la misma, pero ahora va a estar en solución acuosa. Por esa razón, ahora se indica el AC. El AC nos da a entender que es solamente una disolución en agua. Y ahí recién toma el nombre de ácido hidrácido. Y su nomenclatura ahora va a ser ácido. Colocamos el nombre del elemento terminado en hídrico. Mientras que acá era uro de hidrógeno, acá debe terminar en hídrico, antecedido de la palabra ácido. Fíjate, es la misma fórmula, solamente que hay un cambio en el estado físico, de gas a la solución acuosa, con lo cual estamos hablando de la realización de una mezcla, no es una reacción química. Es por eso que la regla práctica es la misma de los hidruros. Si tú revisas cómo trabajamos los hidruros, para los del grupo 7 el X valía 1, para los del grupo 6 el X valía 2, solo que en hidruros acá poníamos G. Ahora, ¿qué le vamos a poner? AC de acuoso, con lo cual esta presentación me hace ver de que se trata de un ácido hidrácido. Por ejemplo, dos ácidos hidrácidos tradicionales, el ácido clorhídrico. Fíjate bien, acá la terminación que tienes es hídrico, y si es hídrico resulta ser un hidrácido. Los oxácidos, acuérdate que decía hipooso, oso y coperico. Este dice hídrico y por lo tanto juego a la regla del X1, a la regla del X2. Como el cloro es del grupo 7, su X vale 1. Y si su X vale 1, hago lo mismo que hacía en hidruros no metálicos. Agarro al hidrógeno, agarro al elemento y en medio de ellos el valor de X, que es 1. Solo que en los hidruros no metálicos, acá le colocaba la G de gaseoso. En esta situación le voy a colocar AC, que me representa que se encuentra en solución acuosa. Y eso nos habla de que esa sustancia se está presentando como ácido hidrácido. Por aquí tenemos también similar el ácido sulfídrico. Profe, a la terminación hídrico me hace notar que debo jugar al X1 y al X2. En este caso el azufre, por ser del grupo 6, su X vale 2. Y si su X vale 2, resuelvo como el hidruro no metálico. Hidrógeno, azufre y en medio de ellos el valor de 2. Solo que en vez de poner gaseoso, colocamos acuoso. No te olvides, se coloca acuoso porque se trata del ácido hidrácido. Si fuera gaseoso, sería hidruro no metálico. Y recordando, si fuera hidruro, esto se llamaría cloruro de hidrógeno y esto se llamaría sulfuro de hidrógeno, solo que en estado gaseoso. Al estar en acuoso, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, con lo cual vemos claramente que solo ha habido una mezcla del hidruro en agua. Entonces, esa es la forma de trabajar al ácido hidrácido bajo la terminación hídrico. Bien, muchachos, el día de hoy hemos hablado sobre los ácidos y has podido conocer diferentes tipos de ácido y te has dado con la sorpresa de que la Coca-Cola, por ejemplo, ya no va a ser tan agradable como tú lo pensabas, porque ya sabes también para qué la puedes utilizar. Si quieres seguir aprendiendo sobre nomenclatura, síguenos aquí en Academia Virtual Logical, sigue dándole like a mis videos, que tenemos todavía la parte 5 de nomenclatura, en la cual hablaremos sobre sales. Y con eso terminaremos la saga más deseada por todos los chicos preuniversitarios, que es nomenclatura. Así que sigue dándome like,
síguenos acompañando y recuerda que todos somos partes del bus de la química. Hasta la próxima.